¿Qué sucede cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan tenue que nos permite vislumbrar lo que hay más allá? Tras un grave accidente de coche que casi me cuesta la vida, me encontré en un estado de conciencia que desafiaba toda lógica. Era como si estuviera flotando en un espacio donde el tiempo no existía y una luz acogedora me atraía hacia un túnel que se extendía ante mí. Una sensación de paz y amor me envolvía y al mismo tiempo una voz resonaba en mi ser, revelando un mensaje poderoso que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Antes de continuar con este relato, ya deja tu me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún nuevo video. Mi nombre es Zeus Hargrove y esta fue mi experiencia de casi muerte. En ese momento, cuando llegué al final del túnel, encontré una entidad angelical llamada Serafina. Ella tenía una presencia serena, como si emanara luz propia. Con un gesto suave, me condujo a través de una revisión de mi vida, repleta de momentos que creía haber olvidado. Vi mi infancia, las sonrisas de mi madre, las risas con amigos y los días de sol radiante. Pero también vi mis fallos, esas horas perdidas en discusiones, las palabras no dichas que podrían haber sanado y los errores cometidos en el trabajo que dejaron cicatrices en mi alma. Serafina me guió a través de esta jornada de autodescubrimiento y en cada imagen que pasaba ante mí, entendía que los errores eran parte de mi camino. Aprendí que perdonarme a mí mismo sería la clave para la verdadera liberación. La luz a mi alrededor parecía pulsar en respuesta a mi comprensión, y sabía que estaba siendo preparado para algo más grande. Pero la experiencia no se detuvo ahí. Me encontré con una presencia aún más poderosa, un ser de luz que emanaba una fuerza indescriptible. Me habló sobre el futuro del planeta, advirtiéndome sobre un portal que se abriría en octubre de 2024. La urgencia en su voz era palpable, como si el propio destino de la humanidad estuviera en juego. El mensaje resonó en mi mente y una sensación de responsabilidad se apoderó de mí. Necesitaba volver, necesitaba compartir lo que había descubierto. Cuando finalmente desperté en una cama de hospital, el mundo parecía diferente. La luz que entraba por la ventana era más vibrante y cada sonido a mi alrededor tenía una nueva profundidad. Estaba vivo, pero no de la misma manera que antes. Ahora valoraba cada relación en mi vida. Sentí un inmenso deseo de conectarme de verdad con las personas, de practicar actos de bondad, de ofrecer una sonrisa a un extraño. Lo que antes parecía trivial ahora tenía un significado profundo. Mi transformación personal era innegable. Comencé a reflexionar sobre mi misión espiritual, comprendiendo que mi experiencia no había sido en vano. El mensaje sobre el portal se volvía cada vez más urgente en mi mente. Sentía que necesitaba prepararme para lo que estaba por venir. Pero ¿cómo podría hacerlo? Las respuestas no eran claras, pero la certeza de que necesitaba actuar era innegable. A medida que se acercaba octubre de 2024, la urgencia dentro de mí se intensificó. Empecé a compartir mis experiencias con amigos y familiares, tratando de abrir sus mentes y corazones a la posibilidad de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lo que viví no era solo una historia personal, sino un llamado colectivo para que todos nos unamos en un propósito mayor. La colaboración y el crecimiento espiritual se convirtieron en los pilares de mi nueva vida. En cada paso que daba, una nueva comprensión se formaba. Me dedicaba a aprender, a escuchar y a buscar la verdad en cada interacción. El miedo y la excitación que antes me paralizaban
fueron reemplazados por una feroz determinación de no solo sobrevivir, sino de vivir plenamente. La vida es preciosa, y había tenido un destello de lo que hay más allá. Ahora necesitaba actuar, y así, mientras el día del portal se acercaba, me preparaba para lo que estaba por venir. El futuro era incierto, pero el mensaje que había recibido era claro. El momento de actuar era ahora. No podía permitirme vivir más a la sombra del miedo o la duda. Lo que había sido testigo en mi experiencia de casi muerte no era solo una revelación personal, sino un llamado universal. Juntos podríamos enfrentar lo desconocido, y estaba listo para hacer mi parte. A medida que los días se transformaban en semanas y el mes de octubre se acercaba, una inquietud comenzó a instalarse en mi vida. Lo que antes era un simple mensaje de esperanza y responsabilidad, ahora se convertía en un peso creciente sobre mis hombros. Las noches estaban marcadas por sueños vívidos, donde Serafina y el ser de luz me guiaban a través de escenarios que parecían alternativos, donde el futuro de la humanidad se desarrollaba en tiempo real. Sentía que estaba siendo llamado a algo más grande, pero ¿qué era exactamente ese algo? Fue durante una de esas noches inquietas que conocí a Maya. Ella era una artista que frecuentaba un café donde solía pasar horas reflexionando y escribiendo. Cuando la vi por primera vez, me di cuenta de que había algo especial en ella. Hablamos sobre arte, espiritualidad y rápidamente nos conectamos. Ella también había pasado por experiencias que la hacían cuestionar la realidad, y al compartir nuestras historias, nos dimos cuenta de que estábamos en sintonía. Maya me habló sobre una serie de encuentros que se llevaban a cabo en una comunidad local donde las personas se reunían para discutir fenómenos inexplicables y eventos místicos. La idea de participar en esas reuniones me intrigó, ya que parecía una oportunidad de encontrar otras almas que, como yo, estaban buscando respuestas a preguntas que la lógica no podía explicar. Esa noche, mientras hablábamos, surgió una extraña sensación. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar, y todo a nuestro alrededor comenzó a cobrar vida. La luz del café parpadeaba de una manera que no podía describir. El barista, un hombre de mediana edad que siempre parecía distraído, nos miró con una profunda mirada, como si estuviera consciente de algo que ignorábamos. Nos dijo que estábamos a punto de descubrir algo importante antes de alejarse, dejando un inquietante silencio a su paso. Con el paso de los días, las cosas empezaron a intensificarse. Lo que antes eran simples reflexiones, ahora se convirtieron en experiencias palpables. Comencé a escuchar susurros cuando estaba solo y a ver destellos de luz en las esquinas de mi visión. Una noche, mientras meditaba, una sombra se proyectó en la pared frente a mí, una figura indistinta que parecía querer comunicarse. El miedo comenzó a infiltrarse en mí, cuestionando todo lo que había aprendido. Maya, al darse cuenta de mi estado, sugirió que ambos participáramos en la reunión que tendría lugar el próximo fin de semana. Dudé. Parte de mí quería retroceder, pero la otra parte sabía que era el siguiente paso para entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos al lugar, una sala modesta pero acogedora, fui recibido por un grupo ecléctico de personas de diferentes edades y historias. En el centro de la sala, un orador carismático comenzó a compartir relatos de experiencias cercanas a la muerte, fenómenos sobrenaturales y visiones del futuro. La atmósfera estaba cargada de electricidad y podía sentir la conexión entre todos nosotros,
como si la energía de la sala estuviera entrelazándose. Pero a medida que avanzaba la reunión, me di cuenta de que había un tema recurrente, una presencia oscura que parecía estar manifestándose entre nosotros, algo que muchos informaron haber sentido en sus propias experiencias. Fue entonces cuando María, una mujer de ojos penetrantes, compartió una historia que me heló la sangre. Había perdido a un amigo en un accidente automovilístico y, después de su muerte, comenzó a tener sueños en los que él la advertía sobre un evento catastrófico que se acercaba. Su descripción coincidía con las visiones que había tenido. Lo que creía que era un mensaje de esperanza, ahora parecía tener una sombra de desesperación. A medida que la reunión llegaba a su fin, un nuevo pensamiento comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si el portal que había visto no fuera un camino hacia la salvación, sino un punto de inflexión? ¿Y si hubiera algo más siniestro en juego? Comencé a darme cuenta de que la línea entre la luz y la oscuridad era más tenue de lo que imaginaba. Cuando los participantes comenzaron a dispersarse, decidí abordar a María. Le pregunté si alguna vez se había preguntado si lo que nuestro amigo estaba tratando de advertirnos era sobre algo más que solo un evento catastrófico. Ella me miró, sus ojos brillando con una profunda comprensión. Dijo que sí, y que eso la asustaba. A veces sentía que él estaba tratando de alertarnos sobre algo que estaba más allá de lo que podíamos ver. Esa conversación se convirtió en un hito en mi viaje. Desde aquel día, la urgencia por entender lo que se estaba desarrollando dentro de mí y a mi alrededor creció. Sabía que la luz y la oscuridad estaban en constante batalla y necesitaba prepararme para lo que estaba por venir. Era hora de descubrir no solo lo que significaba el portal, sino también lo que realmente estaba en juego. Con Maya a mi lado, decidí que investigaríamos más a fondo. El tiempo se estaba agotando y las respuestas parecían más distantes que nunca. Pero una cosa era cierta. Apenas comenzaba a comprender la profundidad de lo que realmente estaba en juego. Y no podía ignorar las fuerzas que se estaban moviendo hacia nosotros. El futuro de la humanidad dependía de ello. Con cada día que pasaba, la inquietud que se había instalado en mí se transformaba en un verdadero torbellino de emociones. Las visiones que antes eran meras imágenes fugaces, ahora se convertían en pesadillas palpables, y la sensación de que algo oscuro se aproximaba se volvía cada vez más clara. Con Maya a mi lado, decidimos que no podíamos ignorar las señales. Nuestra búsqueda de respuestas nos llevó a investigar a fondo la comunidad que se reunía en torno a los fenómenos místicos. Esa noche, mientras estábamos en casa, recibí un mensaje anónimo en mi celular. El texto era simple, pero cargado de un profundo significado. El portal no es lo que parece. Mira tu pasado. El impacto de ese mensaje me dejó aturdido. ¿Qué quería decir el remitente con eso? ¿Qué portal? ¿Y cómo podría mi deshistoria personal estar relacionada con todo esto? Maya, al darse cuenta de mi estado de confusión, sugirió que habláramos con María nuevamente. Ella parecía tener una conexión con estos fenómenos y podría ayudarnos a desentrañar el misterio. Al llegar al café donde solíamos encontrarnos, noté que el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire, como si la propia atmósfera estuviera cargada de electricidad. María no estaba sola. Estaba acompañada por un hombre que nunca había visto antes, pero que exudaba una aura de autoridad. María lo presentó como Ricardo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y aprensión. Dijo que él había estado estudiando fenómenos similares y podía ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo. Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada fija en mí.
Dijo que sentía que estaba conectado a algo más grande, algo que trasciende la comprensión común. Pero era crucial que enfrentara mi pasado. Había secretos que necesitaban ser revelados. Aquellas palabras resonaron en mí como un eco distante. El pasado. Recordé momentos que había intentado enterrar. La pérdida de un familiar, un accidente que cambió el curso de mi vida. ¿Qué se escondía en las sombras de mi memoria? A medida que la conversación avanzaba, nuevos detalles comenzaron a emerger. María mencionó un patrón de desapariciones que había ocurrido en la ciudad, todas relacionadas con eventos místicos. Las personas que habían desaparecido, de alguna manera, habían intentado conectarse con algo más allá de este mundo. La conexión era innegable, y lo que antes parecía un mero azar, ahora se convertía en un enigma por resolver. Aquella noche, mientras intentaba dormir, las visiones volvieron con fuerza total. Estaba de vuelta en el escenario que había soñado tantas veces, el portal pulsante de luz. Pero esta vez había algo más. Una figura familiar se destacó entre las sombras. Era mi hermano, que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Me miró con un semblante de urgencia, gesticulando para que lo siguiera. Desperté en pánico, con el corazón desbocado, y me di cuenta de que la conexión con mi pasado era más fuerte de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba investigar la desaparición de mi hermano. Le conté a Maya sobre el sueño, y su expresión cambió de preocupación a determinación. Necesitamos descubrir qué sucedió. Puede ser la clave para entender lo que se está desarrollando ahora. Fuimos a la pequeña biblioteca de la ciudad, donde encontré registros antiguos de desaparicio. Lo que inicialmente parecía ser solo una lista de nombres se transformó en un rompecabezas. Había un patrón. Todos los desaparecidos habían sido vistos en áreas donde se reportaban eventos sobrenaturales, como avistamientos de luces extrañas y fenómenos atmosféricos inexplicables. A cada nuevo nombre que leía, la inquietud crecía dentro de mí. Pero no era solo eso. Mientras examinábamos los registros, encontramos una mención a un círculo de personas que supuestamente se reunía para invocar entidad. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra se proyectó en la pared, tomando la forma de un ser indistinto, pero con una presencia opresora. «Ustedes no deberían haber venido aquí», susurró la figura, su voz resonando como un lamento distante. «Lo que están buscando puede no ser lo que esperan». El miedo se instaló profundamente en mí. ¿Qué quería decir ese ser? ¿Sería parte de lo que se estaba manifestando? O, peor aún, ¿tendría alguna conexión con la desaparición de mi hermano? La figura comenzó a disiparse, pero no antes de lanzar una última mirada sobre nosotros. La verdad está más cerca de lo que imaginan, pero el costo de descubrirla puede ser mayor de lo que están dispuestos a pagar. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La conexión con mi pasado, las experiencias místicas y la presencia oscura que parecía acercarse a nosotros. Todo eso comenzaban a entrelazarse en una telaraña de misterio y terror. Sabía que estábamos en una carrera contra el tiempo y que cada respuesta que buscáramos podría llevarnos más adentro de un abismo sin fin. ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a ir para descubrir la verdad? Aquella noche me dejó inquieto, y la mañana no trajo alivio. ¿Qué quiso decir esa entidad? ¿Qué estaba a punto de descubrir? La presión en mi pecho aumentaba con cada pensamiento. Maya y yo decidimos que era hora de buscar más respuestas, y mientras tomábamos café, se me ocurrió una idea.
El antiguo diario de mi hermano, que había sido guardado en una caja en la casa de nuestros padres, podría contener pistas. Siempre había sido alguien atraído por lo oculto, y tal vez sus anotaciones revelaran algo que aún no había considerado. Esa tarde, condujimos hasta la antigua casa, cada curva del camino evocando recuerdos de una infancia que ahora parecía distante y distorsionada. Al entrar, el polvo parecía danzar en los rayos de luz que filtraban a través de las ventanas. La caja estaba en un rincón oscuro del ático, cubierta de telarañas, como si el tiempo se hubiera olvidado de ella. Cuando la abrí, el olor a papel envejecido invadió mis fosas nasales. Hojeé las páginas amarillentas y pronto encontré una entrada que llamó mi atención. Hablaba de un grupo que se reunía en los bosques alrededor de la ciudad, un círculo que practicaba rituales para abrir portales dimensionales. Lo que más me llamó la atención fue la fecha, la misma época en que desapareció. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sabía realmente? Mientras seguía leyendo, me di cuenta de que mis dedos temblaban. Mencionó algo sobre la verdad oculta y cómo había un precio a pagar por ello. Las palabras se volvieron cada vez más confusas y apresuradas, como si estuviera escribiendo bajo gran estrés. La última frase del diario me paralizó. Si no regreso, busca la luz entre las sombras. Maya, que estaba a mi lado examinando algunas fotos, levantó la cabeza. ¿Qué fue? La miré, la mente acelerada y aterrorizada. Estaba involucrado en algo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Él puede haber estado involucrado con aquellos que desaparecían. Lo que creía que era solo una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un laberinto de secretos. Estaba cada vez más convencido de que mi hermano no solo había desaparecido, sino que se había ofrecido a su alguna fuerza desconocida. No importaba cuánto intentara descartar esa idea, la realidad se imponía, y una sensación de desesperación comenzó a consumirme. Una nueva determinación se apoderó de mí. Necesitábamos ir al bosque donde mi hermano había mencionado los rituales. Era un riesgo, pero las respuestas que buscábamos parecían estar allí, esperando a ser descubiertas. Llegamos al lugar al atardecer, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, y una sensación de inquietud flotaba en el aire. Los árboles parecían susurrar secretos ancestrales, y el frío cortante me hizo estremecer. Miré a Maya y, sin necesidad de decir nada, supimos que no había vuelta atrás. Mientras caminábamos, me di cuenta de que el cielo se oscurecía y una niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor. Entonces escuché un susurro. Era como si el viento llevara una voz familiar. «Ayúdame». Era mi hermano. La sensación de pánico se instaló y me forcé a seguir adelante, guiado por aquel llamado que parecía intensificarse con cada paso. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro había un círculo de piedras, el mismo que mi hermano había descrito en su diario. Las piedras parecían vibrar con una energía extraña, y una luz tenue emanaba de ellas. A medida que me acercaba, me di cuenta de que algo estaba cambiando en la atmósfera. La niebla se volvía densa, y la presencia que temía estaba de vuelta. «Ustedes no deberían estar aquí», resonó una voz, más fuerte ahora, como si emanara de la propia tierra. La figura nebulosa comenzó a formarse frente a mí, revelando un rostro que reconocía. Era mi hermano, pero no era él. Sus ojos estaban vacíos y su expresión era de dolor. «¿Qué hiciste?», grité, pero la figura parecía ajena a mi presencia. «No entiendes», dijo, la voz distorsionada.
El portal no es solo un pasaje, es una elección. Por cada uno que entra, otro debe salir. El terror se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? Estaba a punto de descubrir que mi hermano no era la única víctima en esta historia. Se había convertido en un guardián de ese portal, atrapado entre mundos, y la única manera de liberarlo podría ser con un intercambio. La tensión aumentó, y me di cuenta de que el precio que tendría que pagar era mucho mayor de lo que imaginaba. La luz en las piedras comenzó a pulsar, y sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué haría? Liberarlo podría significar mi propia condenación. Estaba a punto de perderme en un abismo de elecciones imposibles, y la única certeza que tenía era que la verdad que buscábamos estaba a punto de ser revelada, pero a un costo que no estaba preparado para pagar. Escuchando la voz distorsionada de mi hermano, una ola de desesperación me envolvió. Estaba atrapado entre mundos, y aquella figura nebulosa no era la persona que conocía. ¿En qué se había convertido? ¿Qué le había costado realmente la búsqueda de la verdad? El peso de la responsabilidad me aplastaba, mientras la luz de las piedras pulsaba cada vez más rápido, como un corazón latiendo a un ritmo frenético. «No entiendes», repitió, y el dolor en su voz era palpable. «Si intentas salvarme, te convertirás en parte de esto. No hay retorno». La urgencia de la situación se intensificaba. La niebla a nuestro alrededor parecía cobrar vida, serpenteando como si intentara atraparnos. Una parte de mí quería correr, huir de aquel claro, pero otra parte clamaba por respuestas. La verdad estaba allí, frente a mí, y no podía simplemente ignorarla. Necesitaba actuar. «Maya», llamé, la voz temblorosa pero resuelta. «Necesitamos encontrar una manera de liberarlo sin que yo tenga que entrar en ese portal». La idea de sacrificarme era inaceptable, pero la necesidad de salvar a mi hermano superaba. Ella se acercó, sus ojos reflejando la misma mezcla de miedo y determinación que yo sentía. «¿Qué podemos hacer?» El diario hablaba de un ritual, ¿verdad? Necesitamos averiguar cómo puede ser revertido. Mientras hablábamos, la figura de mi hermano parecía desvanecerse, la luz a su alrededor intensificándose. Podía sentir la presencia de aquella fuerza desconocida creciendo, como si estuviera consciente de nuestro intento de intervenir. Con un gesto abrupto, él extendió la mano, y sentí un frío corr. «No puedes detener lo que ya ha sido iniciado», gritó, su voz resonando entre los árboles. «El portal se alimenta de elecciones, y ya estás aquí. ¿Qué harías por mí? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» La pregunta reverberó en mi mente, un eco angustiante que me hacía cuestionar mi propia valentía. ¿Qué estaba dispuesto a perder? ¿La vida? ¿La cordura? ¿La propia esencia de quién era? «Necesitamos concentrarnos», dijo Maya, interrumpiendo mis pensamientos. «Intentemos lo que está en el diario. Si él escribió que hay una manera de apaciguar esta fuerza, debemos intentarlo». Lágrimas de frustración rodaron por mi rostro mientras asentía. No había otra opción. Tomé el diario nuevamente. Las páginas amarillentas ahora parecían más sagradas que nunca. El ritual pedía que nos conectáramos con la energía del bosque, que nos unieran en un círculo y llamáramos a aquellos que habían sido perdidos. «Vamos», dijo Maya, tomando mis manos. «Necesitamos hacerlo juntos». Formamos un círculo alrededor de las piedras, y mientras comenzamos a recitar las palabras del diario, una ola de energía comenzó a formarse a nuestro alrededor. La niebla se agitó, y sentí la presencia de mi hermano intensificándose, como si estuviera tratando de liberarse de algún tipo de cadena invisible. «Ayúdame». La voz de él resonó de nuevo, ahora más cerca,
pero también más distante. Sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande que nosotros dos. La tensión en el aire aumentó, y me di cuenta de que el bosque estaba reaccionando a nuestra invocación. Los vientos comenzaron a soplar con fuerza, y los árboles parecían inclinarse, como si se estuvieran moviendo en agonía. «¡Continúen!», gritó Maya, su voz firme a pesar del miedo. «Necesitamos terminar con esto». Las palabras fluían de nuestros labios, y cada sílaba parecía traer una nueva ola de energía. Las piedras comenzaron a brillar intensamente, y la figura de mi hermano era ahora más definida, pero aún así distorsionada, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Su expresión era de dolor, pero también de esperanza. No sabía cuánto tiempo podríamos sostener esto. De repente, la luz de las piedras estalló en un resplandor deslumbrante y una fuerza poderosa nos lanzó hacia atrás. Sentí mi cuerpo siendo arrastrado lejos del círculo, mientras la voz de mi hermano se convertía en un grito de desesperación. «No puedes hacer esto. Si continúas, lo perderás todo». El pánico se apoderó de mí. Era como si el mismo bosque se estuviera rebelando contra nosotros. Los árboles se retorcían y el suelo parecía temblar. Lo que estábamos intentando hacer estaba invocando algo mucho más oscuro. Y me di cuenta de que la verdad que buscábamos era solo la punta del iceberg de un terror mucho mayor. «Necesitamos parar», grité. Pero Maya estaba decidida, sosteniendo firmemente mis manos. «No podemos rendirnos ahora. Él nos necesita». Pero la batalla interna dentro de mí crecía. El deseo de salvar a mi hermano luchaba contra el instinto de sobrevivir. La luz pulsante de las piedras se volvía insoportable y sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitábamos encontrar un equilibrio, una manera de apaciguar la fuerza que nos rodeaba sin sacrificarnos. La sensación de urgencia era palpable y me vi ante una elección imposible. La verdad estaba al alcance de mi mano. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué estaba realmente dispuesto a perder? ¿Y si al intentar salvar a mi hermano, acababa condenándonos a ambos? La desesperación era una sombra que se acercaba, amenazando con devorar todo lo que amaba, y la única certeza que tenía era que el tiempo se estaba agotando. El aire a mi alrededor estaba cargado con una electricidad palpable, una energía que pulsaba como si el propio bosque estuviera vivo, consciente de lo que estábamos a punto de enfrentar. Las sombras danzaban entre los árboles, y la luz de las piedras se volvía tan intensa que ya no podía ver lo que estaba frente a mí. El grito de mi hermano reverberaba en mis oídos, una mezcla de desesperación y súplica que me desgarraba el corazón. «Maya», grité, sintiendo el peso de la elección acumulándose sobre mis hombros. «Si no lo logramos, ¿qué pasará con él? ¿Con nosotros dos?» Ella no desvió la mirada de la figura nebulosa que una vez fue mi hermano. «Necesitamos continuar. Él está luchando y podemos ayudarlo a ganar esta batalla». Su determinación era un ancla en medio de la tormenta de emociones que me consumía. La voz distorsionada de mi hermano resonó una vez más intensa y desesperada. «No entienden. Esta fuerza no es solo una prisión, se alimenta de ustedes. Si insisten, todo lo que aman será destruido». Sentí que mi corazón se aceleraba. Era como si una entidad invisible se estuviera manifestando, moldeando la niebla en algo más concreto. Los árboles comenzaron a crujir, y el suelo bajo nuestros pies tembló con un poder ancestral. Lo que había sido una búsqueda de respuestas ahora se convertía en un enfrentamiento directo con una fuerza que apenas comprendía. Sin pensarlo dos veces, decidí que no podía esperar más.
Si había una verdad que revelar, la enfrentaría de frente. Si realmente estás ahí, si aún hay una parte de ti que no se escucha, ¡lucha! ¡No te rindas!, grité, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. La luz de las piedras brilló aún más fuerte y vi la forma de mi hermano contorsionándose en agonía. Parecía una marioneta atrapada en hilos invisibles, luchando contra cadenas que lo mantenían prisionero. La niebla se agitó y me di cuenta de que la fuerza que nos rodeaba tomaba la forma de una sombra colosal, una entidad que se alimentaba del miedo y el dolor. Maya, necesitamos unir nuestras energías. Sentía que, si no formábamos una conexión más profunda, la situación podría agravarse aún más. Concentremos todo lo que tenemos. Ella asintió, y juntas comenzamos a entonar las palabras del ritual nuevamente, pero esta vez con más fervor. La energía a nuestro alrededor comenzó a intensificarse, como si el propio bosque respondiera a nuestra llamada. El viento aullaba y los árboles parecían inclinarse en reverencia a lo que estábamos intentando hacer. Pero la entidad no estaba dispuesta a dejarnos. Una ola de oscuridad se lanzó en nuestra dirección, una fuerza tan opresiva que casi me derribó. Sentí la presión en mi pecho, como si el aire estuviera siendo succionado de mis pulmones. La desesperación amenazaba con consumirme, pero recordé la expresión de mi hermano, la esperanza que aún brillaba en sus ojos. «No estás solo. Estamos aquí», grité, y en ese momento una ola de luz irrumpió de mí, una conexión que trascendía el miedo. La luz comenzó a mezclarse con la oscuridad, como si la batalla entre los dos mundos estuviera a punto de culminar. La figura de mi hermano comenzó a solidificarse, y vi un destello de quién era realmente. «Ayúdame», susurró, y mi determinación se fortaleció. Era ahora o nunca. No podía dejar que el miedo dictara el resultado. «Vamos, Maya, juntas», grité, y mientras recitábamos las palabras, la energía se convirtió en un torbellino de luz y oscuridad, una tormenta que amenazaba con devorarnos. La sombra colosal rugió, una respuesta primordial a nuestro desafío. Sabía que la entidad se estaba enfureciendo, pero también me di cuenta de que estábamos logrando algo. La luz estaba comenzando a disipar la niebla, y la figura de mi hermano se estaba volviendo cada vez más clara. «¡Eres más fuerte que esto!», grité, mirando directamente a sus ojos. «Lucha contra esto. Cree en nosotros». Una feroz lucha se desarrollaba ante mí, no solo a nivel físico, sino profundamente emocional. La entidad rugía y el suelo temblaba bajo nuestros pies. Sentía que la verdad estaba a punto de revelarse, pero el costo podría ser devastador. Tenía que tomar una decisión. «Elijo a ti», declaré, y como si mi voz hubiera activado algún tipo de magia, una ola de luz irrumpió de mí, envolviendo la figura de mi hermano y disipando la oscuridad a nuestro alrededor. La sombra aulló, contorsionándose en agonía, y finalmente la luz comenzó a consumir la oscuridad, devorándola como el fuego devora el papel. Con un último grito, la entidad se deshizo en partículas brillantes, y el eco de su lamento se disipó en el aire. La niebla se disipó, y vi a mi hermano, ahora completamente libre, la luz a su alrededor brillando como un faro. «Tú me has salvado», susurró, y mi visión se nubló con lágrimas. El peso de la elección que había hecho aún flotaba en el aire, pero en ese momento sentía que, a pesar de todo, había encontrado una forma de vencer. La verdad que buscábamos era más que un sacrificio. Era un acto de amor.
El bosque, ahora silencioso, parecía respirar aliviado. Sabía que la batalla no había terminado, pero en ese instante había encontrado una luz en medio de la oscuridad. La elección estaba hecha y estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera a continuación al lado de mi hermano. La luz a nuestro alrededor comenzó a disiparse y el eco de la batalla aún resonaba en mis oídos. El bosque, que antes pulsaba con una energía amenazante, ahora parecía tranquilo, como si estuviera recuperándose de un profundo sufrimiento. Mi hermano estaba allí, frente a mí, pero la imagen de su lucha aún estaba grabada en mi mente. Un recuerdo vívido de lo que casi perdimos. Tú me salvaste, repetía, su voz temblorosa, como si aún estuviera ajustándose a la realidad. Lo abracé con fuerza, sintiendo su corazón latiendo contra el mío, pero detrás del alivio había una sombra que no podía ignorar. ¿Qué había hecho? ¿Qué realmente enfrentamos? Las preguntas se acumulaban en mi mente como hojas llevadas por el viento. Había luchado contra una fuerza que se alimentaba del miedo, pero ahora la sensación de que algo más profundo permanecía flotando en el aire me incomodaba. El calor de la luz que nos envolvía comenzó a desaparecer, y el aire fresco del bosque me golpeó como un recuerdo doloroso. Miré a mi alrededor, percatándome de los árboles que ahora se erguían firmes en su majestuosidad. Pero algo estaba diferente. Las sombras parecían más largas, como si supieran que una batalla había ocurrido allí y que sus cicatrices permanecían visibles. Mi cuerpo estaba exhausto y la adrenalina que me había sostenido durante la lucha comenzaba a disiparse, dejando atrás un cansancio físico que nunca había conocido. Miré las palmas de mis manos. Las marcas de la energía que había canalizado aún pulsaban levemente, pero eran solo un eco de lo que había sido. ¿Qué más había perdido? Maya. Mi hermano comenzó a hablar, pero lo interrumpí. ¿Cómo te sientes? La pregunta salió de mí antes de que pudiera pensar. Él titubeó, su expresión volviéndose sombría. No sé. Siento que hice algo que no debía, que no puedo olvidar. El peso de sus palabras me golpeó de lleno. Lo que quiera que hubiéramos enfrentado, no solo liberó su cuerpo, sino que también dejó una marca en nuestras almas. Las cicatrices emocionales eran profundas. Lo miraba y veía lo que había sido, pero también lo que se había convertido. Ya no éramos solo hermanos, éramos sobrevivientes de un evento que nos había cambiado para siempre. La batalla pudo haber terminado, pero la sensación de que algo aún nos observaba, que algo aún se escondía en las sombras, nunca me abandonaría. Mientras caminábamos por el sendero que conocíamos tan bien, pero que ahora parecía extraño, el bosque parecía murmurar secretos que no podíamos entender. Las voces de los árboles y las hojas al viento se convirtieron en un susurro inquietante. ¿Qué podría esconder cada sombra? Y así, al salir del bosque, me di cuenta de que mi comprensión del mundo había cambiado irrevocablemente. No era solo una batalla contra una fuerza sobrenatural que habíamos ganado. Era una lucha contra lo desconocido, una lucha que dejaría sus marcas en nosotros. Lo que quiera que hubiera acechándonos, permanecía allí, al acecho, y sabía que nunca podría olvidar. En el fondo de mi mente, una voz susurraba que la oscuridad podría regresar en cualquier momento, y mientras mi hermano caminaba a mi lado, su presencia era un recordatorio constante de que, aunque habíamos ganado esta batalla, las cicatrices que dejó serían parte de nosotros para siempre. Lo que realmente ocurrió en ese bosque y lo que realmente enfrentamos seguiría siendo un misterio, una sombra
en medio de la luz. Y así, con el corazón pesado y la mente inquieta, seguí adelante, sabiendo que el eco de esa lucha nunca se apagaría por completo, pero que, de algún modo, aún tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera a continuación. El camino por delante estaba envuelto en misterio y desconfianza. El bosque, que antes era un refugio familiar, ahora parecía una entidad viva, observándonos con una mirada que no podía descifrar. A medida que caminábamos, cada paso resonaba en las sombras, y la sensación de que no estábamos solos se volvía cada vez más palpable. «Me siento diferente», murmuró mi hermano, rompiendo el tenso silencio. Lo miré, y la expresión en su rostro reflejaba lo que yo también sentía. La lucha había moldeado no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Lo que habíamos enfrentado dejó una marca indeleble, una cicatriz que no se vería, pero que sentiríamos en cada latido de nuestros corazones. Las hojas susurraban al viento, y no pude evitar pensar que, detrás de cada susurro, había algo al acecho, algo que podría manifestarse nuevamente. Un escalofrío recorrió mi espina mientras intentaba alejar esa idea. No podíamos vivir con miedo, pero la verdad era que la oscuridad que enfrentamos podría muy bien regresar. «¿Crees que realmente estamos a salvo?», pregunté, la voz casi un susurro. Él dudó, y la respuesta que no llegó habló más que cualquier palabra podría expresar. La incertidumbre flotaba entre nosotros como una niebla densa. Mientras dejábamos atrás el bosque, los sonidos de la batalla aún resonaban en mi mente. Gritos, el estruendo de la magia, el olor a humo y tierra. La victoria parecía tan distante ahora, perdida en medio del caos que aún reverberaba en nuestros pensamientos. Y a medida que nos alejábamos, una sensación de nostalgia me envolvió. Quería que las cosas fueran simples nuevamente, que el mayor desafío fuera decidir qué hacer el fin de semana, en lugar de luchar contra fuerzas que desafiaban la propia esencia de la realidad. Reflexionando sobre todo lo que vivimos, una verdad comenzó a formarse en mi mente. La oscuridad y la luz coexisten en un equilibrio delicado. Lo que nos había atacado se alimentaba del miedo, pero también nos enseñó sobre el coraje y el valor de la unión. Ya no era solo una hermana protectora, era una guerrera, y mi hermano un aliado invaluable. Juntos habíamos enfrentado lo impensable y sobrevivido. Pero, ¿qué significaba realmente eso? ¿Qué era esa fuerza oscura que se había infiltrado en nuestras vidas? Las preguntas aún flotaban en el aire, y sabía que la respuesta no vendría fácil. Tan pronto como dejamos el bosque, me di cuenta de que la batalla no había terminado. Solo había cambiado de forma. El verdadero desafío ahora era enfrentar lo que esta experiencia había revelado en nosotros. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre el camino frente a nosotros, una sombra más profunda se formó detrás de nosotros, como un recordatorio de que la oscuridad nunca está completamente ausente. Lo que quiera que hayamos enfrentado no se había ido, y mientras la luz se hacía más débil, una parte de mí comenzó a cuestionar: ¿y si la próxima batalla estaba justo ahí, al acecho, lista para desafiarnos de nuevo? Con el corazón pesado, pero decidido, miré a mi hermano. Él me devolvió la mirada, y en ese instante supimos que nuestra conexión era más fuerte que cualquier fuerza que pudiera amenazarnos. Decidimos que, independientemente de lo que el futuro nos deparara, lo enfrentaríamos juntos. Y así, con la certeza de que la oscuridad podría encontrarnos de nuevo algún día, seguimos adelante. Ahora,
Te invito a reflexionar. ¿Qué batallas has enfrentado? ¿Qué te enseñó la oscuridad? Comparte tus experiencias en los comentarios y exploremos juntos las lecciones que la vida nos ofrece. No olvides darle me gusta y suscribirte, ya que cada interacción no solo apoya nuestro canal, sino que también nos ayuda a traer más contenidos que desafían nuestras percepciones y nos animan a enfrentar nuestras propias sombras. La lucha contra la oscuridad nunca termina, pero juntos podemos encontrar la luz. La conexión entre el pasado y el presente comenzó a entrelazarse de manera aterradora, como si ya estuviéramos siendo arrastrados a un juego mucho más grande que nosotros. De repente, el aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar. Las luces de la biblioteca parpadeaban y un frío intenso invadió el ambiente. Miré a Maya, que también parecía sentir el cambio.